Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Yo soy Patricia Barreto, espero que se encuentren muy bien. Les doy la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde todos aprenderemos desde casa. En este programa compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Despertemos nuestros sentidos, activemos nuestra mente porque comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes chicos y chicas de primero y segundo grado de secundaria. Ya sabes que esta experiencia la puedes compartir con cualquier miembro de tu familia, así que comenzamos. Fundamental nunca olvidarnos de nuestra rutina, lavarnos siempre las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Hoy aprenderemos a escuchar con atención para extraer información a partir de textos orales. Ahora tú te preguntarás, ¿cómo extraer información de un texto oral? No suena tan difícil, pero para lograrlo necesitamos estar muy atentas y atentos cuando escuchamos, lo cual, con tantas distracciones alrededor, a veces resulta bastante retador. Antes de continuar conversando, ya saben que en este programa nos ponemos en acción y resolvemos retos. Para ello necesitamos algunos materiales que estoy segura tú tienes en tu casa. Hojas de papel, lápiz o lapicero. Ahora quiero hacerte una pregunta. ¿Te ha pasado que cuando escuchas algo por la radio, un video o cuando una persona expone algo, luego de 5 minutos no recuerdas nada? Pues déjame decirte que no eres tú, eso nos pasa a todos. Y sucede porque los textos orales son fugaces. Luego de que son pronunciados ya no regresan y no los podemos volver a escuchar, a menos que estén grabados, pero no vamos a hablar de eso en este caso. Es diferente cuando leemos un texto en un periódico, en una revista, en un libro, ya sea en una pantalla o en un papel. En este caso, si no comprendemos algo, podemos volver a leerlo hasta que nos quede claro, porque el texto está ahí y podemos verlo todas las veces que sean necesarias. Entonces, cuando escuchamos un texto oral o vemos un video, si queremos comprender lo que escuchamos, ¿qué es lo que debemos hacer? Bueno, ahí va el tip 1. Lo básico es estar atentas y atentos, concentrarnos y tratar de no distraernos. A eso le llamamos practicar la escucha activa. Además, es muy útil tomar nota de lo que escuchamos y resumir con nuestras propias palabras las ideas que vamos escuchando. Otro tip es reconocer el tipo de texto frente al que nos encontramos. Por ejemplo, identificar si se trata de un texto como una noticia, un documental, un discurso político o una entrevista. Reconocer el texto nos ayuda porque estos textos orales tienen estructuras que ya conocemos, por lo que podremos más o menos predecir su contenido. Para poner estos tips en práctica vamos a ver un documental titulado Lenguas Originarias del Perú. Como podrás imaginar, trata sobre la diversidad de lenguas que existen en nuestro país. Y como las preguntas nos ayudan a guiar nuestra comprensión, te sugiero algunas. ¿Cuál es la idea principal del video? ¿Cuántas lenguas originarias existen en nuestro país y en cuántos departamentos se hablan? ¿Por qué se llaman lenguas indígenas u originarias? ¿Las lenguas originarias se transmiten? ¿Ya anotaste las preguntas? Bueno, bravazo. Nos ponemos en acción, pero regresando del corte. No te vayas. TV Perú. Somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? El COVID-19 ha hecho realidad algo que nadie hubiera podido imaginar. Una ciudad sin tráfico. Pero cuando todo esto pase, ¿volverá el caos a las calles? ¡Maldito tráfico! Yo creo que este es un tiempo que deberíamos usar para reflexionar si queremos volver a esa normalidad. Por eso, si eres de los que odia tanto el tráfico como yo, no te puedes perder el siguiente capítulo. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de vuelta en el programa y ahora ¿están preparadas y preparados para ver el documental sobre las lenguas originarias del Perú? ¡Genial! Ahora lápiz y papel y anotar las ideas que vayan surgiendo mientras vemos el video. Eso sí, recuerda que nuestro ejercicio es escuchar con atención para extraer información de textos orales. Ahora sí, vamos a verlo. Las lenguas indígenas u originarias tienen que ver con conocimiento, tradición, pero sobre todo, identidad. La preservación de estas lenguas es nuestra obligación, pues nos configura como sociedad. En el mundo
Son distintos los países donde predomina el multilingüismo, es decir, donde se habla más de una lengua. El Perú es uno de ellos. Como hemos visto, en nuestro país existen 48 lenguas indígenas u originarias. Pero, ¿qué significa que sean lenguas originarias? Esta es una denominación sinónima de lenguas indígenas o amerindias. Se les dice originarias porque son las lenguas de los pobladores originarios del Perú. Por ejemplo, en el caso del castellano, esta no es una lengua originaria en el Perú, porque es la lengua de la población que vino al Perú desde Europa. Conozcamos todas nuestras lenguas originarias. Imainala Kashanki no Kakane Romualdo. Hola, soy Kimberly. Nusuri Horina. Haleni Wakini Jisoo. Ignubi Eufemia. No Pashute Franet. Tachira Christian. Muhapa Susdimi Robinho. Era Picuema, Tachira, Mary Jane. Kamisaba Kinayan Sutigaja William. Yarke Eliabek. Ahora, ¿las lenguas originarias solo se hablan en algunas regiones del Perú? No. En todos los departamentos del Perú existen hablantes de lenguas originarias, debido a las constantes migraciones de la población, que cambiaron su lugar de residencia debido, por ejemplo, a factores económicos o a la violencia. Del total de lenguas, 44 son amazónicas y 4 andinas. Estas 48 lenguas tienen distintos grados de vitalidad, lo que guarda relación con el grado de transmisión intergeneracional de la lengua. Es decir, depende de que exista transmisión de la lengua de abuelos a padres y de padres a hijos. En ese sentido, se ha visto que hay unas 27 lenguas vitales, es decir, los niños y niñas escuchan la lengua originaria. Por otro lado, 21 se encuentran en peligro de desaparecer. De estas hay 4 en peligro, 10 seriamente en peligro y 7 en situación crítica. Esto sucede porque los niños y niñas no están escuchando la lengua originaria. Se considera que en el Perú existen 19 familias lingüísticas, 2 andinas y 17 amazónicas. Una familia lingüística es el conjunto de lenguas emparentadas entre sí, es decir, que tienen un origen común. Estas familias son el aru y el quechua, que son familias andinas, además de 17 familias amazónicas. ¿Sabías que en el mundo existen aproximadamente 6.700 lenguas? De ellas, 48 son habladas en nuestro país, por 55 grupos étnico-culturales. Las lenguas son patrimonio común de la humanidad. Tanto el quechua como el aymara fueron declaradas lenguas oficiales del Perú en 1975. Después de 40 años, por primera vez un juez firmó una sentencia en ambas lenguas. Loreto es la región con la mayor diversidad lingüística del país. La lengua menos hablada es el cauqui. Solo un individuo la habla. Lo mismo ocurre con la lengua taoshiro. Esto significa que, cuando sus hablantes mueran, la lengua se habrá extinguido. Según el Documento Nacional de Lenguas Originarias del Perú del Ministerio de Educación, un total de 37 lenguas se han extinguido. El 27 de mayo de 1975 se declaró, mediante Decreto de Ley 21156, el Día del Idioma Nativo como una forma de reconocer la multiculturalidad en el Perú. En esta fecha se conmemora el reconocimiento del quechua como uno de los idiomas oficiales del Perú. En el 2011, el Estado peruano promulgó una ley para preservar las lenguas originarias. El año 2019 fue declarado el Año Internacional de las Lenguas Indígenas, promovido por la Organización de las Naciones Unidas para la Revitalización de las Lenguas como vehículo comunicativo. Algunas personas, por miedo a hablar en su lengua, cambiaron sus nombres para ser aceptadas. Es importante recalcar que todas las lenguas son transmisoras de sabiduría, reflejan una cosmovisión y en ese sentido no se trata únicamente de preservar las lenguas por las lenguas, sino de preservar las lenguas en tanto son elementos claves para la definición de nuestra identidad, portadoras de un conocimiento ancestral que puede contribuir a solucionar problemas del presente y del futuro.
Durante mucho tiempo, muchos peruanos y peruanas han tenido miedo de hablar su lengua materna y en algunos casos han llegado a cambiar sus nombres por dicho motivo. Es importante recordar que las lenguas no nos separan, por el contrario, ayudan a construir nuestra identidad y forman parte del patrimonio inmaterial de nuestro país. Entonces, si tú hablas una lengua originaria, siéntete orgulloso u orgullosa. O si algún miembro de tu familia habla una lengua originaria, intenta conversar con él o ella y aprender algunas palabras. Recuerda que las lenguas contribuyen a definir nuestra identidad. Las lenguas son fundamento de la tradición oral y de la identidad cultural. Constituyen el patrimonio inmaterial de los pueblos del Perú. Artículo 12, Ley 29735, que regula el uso, preservación, desarrollo, recuperación, fomento y difusión de las lenguas originarias del Perú. Imaynallan alilanchu kuyasqa yachakuqkuna. Kunanja ñuqanchik Perú suyu llaqta simikunamanta rimakusunchik. ¿Cómo están, queridos alumnos y alumnas de los colegios del Perú? Es un gusto poder dirigirme a ustedes. Mi nombre es Agustín Panizo. Soy lingüista, una persona que estudia las lenguas, especialmente las lenguas indígenas, y he tenido un cargo en nuestro estado, en nuestro gobierno. Hasta hace un tiempo he sido director de lenguas indígenas en el Ministerio de Cultura. Les he hablado en quechua cortito, los he saludado y les he dicho que vamos a hablar de lenguas indígenas ahora. Pues bien, yo quisiera plantearles una reflexión primero, ¿no? Si decimos el nombre del pueblo en el que vivimos, de la ciudad en la que vivimos, del país incluso, siempre vemos que no siempre la palabra con la que se nombra el lugar donde vivimos es una palabra que está en castellano, ¿no? O sea, no siempre es algo así como Santa Rosa, San José, ¿no? Sino que a veces es un nombre que está en una lengua originaria. Y donde uno mire en el Perú, ¿no? En cualquier rincón de nuestro país, los nombres de los lugares en su mayoría están en lenguas originarias, en lenguas indígenas. Originario e indígena son lo mismo. Yo quisiera plantearles esta pregunta, ¿no? ¿Por qué mantener vivas nuestras lenguas indígenas? ¿No? Piensen ustedes en sus familiares, sus padres, ustedes mismos, ¿hablan alguna lengua indígena? Sus padres hablan una lengua indígena, sus abuelos o abuelas hablaron una lengua indígena, sus tíos, otras personas en los lugares donde ustedes viven, hablan o hablaron una lengua indígena. Hay gente que habló antes una lengua indígena o originaria y que dejó de hablarla, ¿no? ¿Y por qué se da eso, no? Entonces, una pregunta que planteo es ¿por qué deberíamos mantener vivas nuestras lenguas indígenas? Y bueno, la respuesta es muy amplia, pero básicamente podemos decir que es importante mantener vivas nuestras lenguas indígenas por muchas razones. Vamos a hablar de 3 razones básicamente. Las lenguas originarias reflejan nuestra diversidad cultural, ¿no? Un pueblo es más diverso culturalmente cuando más lenguas indígenas habla su población, ¿no? O cuando más lenguas en general habla su población. El Perú es un país pluricultural y plurilingüe, es un país con muchísimas lenguas y personas de muy distintas matrices culturales, de muy distintas culturas, ¿no? Y eso nos hace más ricos como país, ¿no? No es solo algo bonito, es más que eso, nos hace ser un país con una mayor riqueza, ¿no?
porque es un país donde viven personas que piensan distinto. Cuando hay personas que piensan distinto, es más fácil que conversando las soluciones sean más creativas y por lo tanto seamos un país más grande, justamente por nuestra riqueza, ¿no? Entonces hay un valor en la diversidad. La otra cosa que quisiera decir es que hay también un valor en el patrimonio cultural. Cada lengua es en sí misma un patrimonio cultural, no solo del pueblo que la habla y no solo del país, sino del mundo entero, ¿no? Se dice que cuando se pierde una lengua es una tragedia de escala mundial, es como una tragedia para todo el mundo, ¿no? Porque lo que se pierde es toda una forma de pensar en el mundo, de ponerle nombres a las cosas, de explicarnos los fenómenos naturales, por qué pasa esto, por qué pasa el otro, quién nos creó, de dónde venimos. Toda esa creación que tiene una cultura que explica su lugar en el mundo, en el planeta, que explica el conocimiento de cómo interactuar con la naturaleza, cuáles son las propiedades de las plantas. Todo ese conocimiento está condensado, está reflejado, está guardado en su lengua. Cuando desaparece entonces una lengua originaria o indígena, se desaparece todo ese conocimiento desarrollado durante miles de años, seguramente por un grupo de personas de la humanidad, un pueblo. Y eso es triste, ¿no? Es triste. Pero también es importante mantener las lenguas originarias por una razón de derechos. De derechos. Ustedes están chicos aún, quizás no conocen muy bien la noción de derecho, ¿no? Pero la lengua es un derecho. La lengua es un derecho. Todos tenemos derecho a hablar nuestra lengua originaria o indígena. Un pueblo indígena como el Ashaninka, como el Aguajún, como los tantos pueblos quechuas, como el pueblo Aymara, como el Shipibo, como el pueblo Yagua, como los Cacataibo, como los Yine, los Arabela, los Jarakmbut, los Cucama, los Candoshi, los Chapra, bueno, tantos pueblos, ¿no? Son 55. Todo pueblo indígena tiene derecho a seguir existiendo como pueblo, a seguir viviendo en el país, este territorio, ¿no? El país del Perú al que ellos pertenecen. Y la lengua es tan importante para un pueblo porque es como su alma, ¿no? Como su alma. Ahí está contada su historia, sus conocimientos, todo, ¿no? Entonces, para un pueblo originario del Perú es muy importante seguir hablando su lengua originaria para poder permanecer en el tiempo como un pueblo fuerte, sólido, por los siglos que vengan, ¿no? Y es un derecho que por lo tanto para nosotros es un deber respetar, ¿no? Y hacer que se pueda cumplir. Eso es muy importante, eso es muy importante. Entonces estamos hablando de que las lenguas originarias son un derecho de las personas. Entonces pongámonos en la mente de la persona que habla una lengua originaria y pensamos, ¿por qué a veces los hablantes de lenguas originarias dejan de hablar su lengua? ¿Por qué deciden no transmitírsela hacia sus hijos, ¿no? Hacia sus nietos? ¿Por qué la transmisión intergeneracional, le llamamos, la transmisión entre generación y generación de la lengua, ¿por qué se rompe? ¿Por qué se rompe en un momento? ¿Por qué se interrumpe la transmisión intergeneracional? Esa es una buena pregunta, ¿no? Entonces, esta misma pregunta, ¿qué tal si le damos la vuelta? Y pensemos, desde el punto de vista de un hablante de lengua originaria o indígena, ¿cuáles son las razones para mantener su lengua? Yo considero que hay 3 que son muy importantes. Las lenguas se mantienen para comunicarse, porque nos sirven para comunicarnos, son útiles para comunicarnos. Las lenguas se mantienen
porque son útiles para construir nuestra identidad, construir quién queremos ser ante los demás, quiénes queremos ser ante los demás, para presentarnos, digamos, ¿no? Y las lenguas se mantienen porque nos permiten hacer cosas que con otras lenguas no podemos hacer. Vamos a ver el primer caso. Las lenguas se mantienen porque nos sirven para comunicarnos, efectivamente, ¿no? Yo me estoy comunicando con ustedes, queridos alumnos, alumnas, chicos, niñas, niños, adolescentes, niños y niñas, ¿no? Porque este programa es para ustedes de primero y segundo grado. Yo me estoy comunicando con ustedes a través del castellano, ¿no? Entonces la lengua me sirve para comunicarme. Pero yo solo me comunico con la gente de todo mi país y con eso uso el castellano, o también me comunico con mis abuelitos, me comunico con gente de otros países, me comunico con la señora del mercado, me comunico con mi profesor, con mi profesora, me comunico con mucha gente y esa gente no siempre tiene la misma lengua. Entonces las lenguas sirven para comunicarnos, y si nuestra lengua originaria nos sirve para comunicarnos con personas que nos importan, con las cuales vivimos, pues es una lengua que es útil de mantener. Hay que mantenerla. Las lenguas son importantes también porque nos permiten construir identidad, que es la segunda razón que yo di. ¿Y qué es la identidad? ¿No? Es una pregunta difícil, ¿no? Y que no puede tener una sola respuesta, pero más o menos la identidad es aquello que nos presenta ante los demás como distinto, como que nosotros somos quienes somos gracias a la identidad. Entonces nosotros construimos una identidad, o sea, decidimos hacer de esta manera, hablar de esta otra manera, vestirnos de una manera, construye una identidad, ¿no? Entonces, hablar quechua, hablar aymara, hablar ashánica, hablar yine, arabela, jarakambut, yagua, moro y moinani, eseja. Hablar estas lenguas nos presenta como personas, miembros de una tradición cultural que se hunde en la historia de los pueblos que hablaron esta lengua, que hablan hoy esta lengua, ¿no? Entonces, la identidad que uno construye hablando su lengua originaria es distinta de la identidad que uno construye hablando castellano, o inglés, o chino, o ruso, o yo qué sé, ¿no? Entonces, la lengua me es útil para mostrarme como miembro de un pueblo. Si yo quiero ser firmemente miembro del pueblo Jakaru, pues hablo la lengua Jakaru. Y tercera razón para entender por qué las lenguas se mantienen es porque las lenguas son útiles para hacer cosas que de otra manera no se pueden hacer. No se pueden hacer en otra lengua, quiero decir. ¿Alguno de ustedes fue criado por su mamá, su papá, su abuelo o su abuela en una lengua distinta del castellano, en su lengua originaria? Entonces también eso, ¿no? Vivir en la lengua, pensar, soñar, sentir en una lengua, no se puede hacer en otra lengua, ¿no? Mantener una lengua, hacer que la lengua se siga hablando, es algo que está en las manos principalmente de sus hablantes, quienes pueden tener éxito en mantener su lengua, venciendo el principal enemigo que se les presenta, que es la discriminación. La discriminación. Y así como los hablantes de las lenguas indígenas tienen derecho a hablar su lengua, nosotros tenemos el deber de respetar eso. ¿Y cómo lo manifestamos? ¿Cómo lo manifestamos? ¿Cómo cumplimos ese deber? Rechazando cualquier forma de discriminación hacia nuestros hermanos, hermanas, tíos, abuelos, primos, tíos, tías, hablantes de lenguas indígenas. Tupananchiscama, hasta que nos volvamos a ver. Chao. ¿Tomaste muchos apuntes? Bueno, al regreso reflexionaremos sobre la idea principal del video, el número de lenguas que existen en nuestro país y forman parte de nuestra diversidad cultural y cómo se transmiten de generación en generación. Así que no te vayas, ya regresamos.
TV Perú. Somos todos. Una bella mansión trujillana. Aquí se realizaron importantes sucesos vinculados a la gesta libertadora de don José de San Martín. Las casas señoriales de Trujillo tienen características específicas. La altura de los techos. Otras son las ventanas. Las molduras de madera son absolutamente neoclásicas y lo más importante, los hechos históricos que sucedieron en esta casa. Esto es Museos Puertas Abiertas. Este sábado a las 5:30 de la tarde por TV Perú. Yo me quedo en casa. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya estamos de regreso aquí en el programa y ahora vamos a pensar en el documental que hemos visto hace unos minutos. Recuerda que el aprendizaje principal que queremos que desarrolles es escuchar con atención para extraer información a partir de textos orales. Ahora vamos a ver cómo nos fue. Yo creo que a ti te fue muy bien, pero vamos a ver las respuestas a cada pregunta planteada antes del video. ¿Cuál es la idea principal del video? La idea principal es que en nuestro país existen diversas lenguas originarias que se hablan en todo el territorio nacional y que deben preservarse, pues transmiten sabiduría, tradición y configuran la identidad de nuestra sociedad. ¿Por qué se llaman lenguas indígenas u originarias? Porque son las lenguas de los pobladores originarios del Perú. A diferencia de, por nombrar un ejemplo, el castellano, que es una lengua de la población que vino al Perú desde Europa. ¿Las lenguas originarias se transmiten? Sí. Por ello es importante que las lenguas se transmitan de manera intergeneracional, es decir, de los abuelos a los padres y a los niños. Es muy importante conocer nuestra diversidad cultural y hacer lo posible para mantenerla viva. Algunas de estas lenguas son más habladas en la selva o en la sierra, pero es difícil situarlas en territorios específicos. Existen hablantes en nuestro país. Una explicación de esto son los procesos migratorios, es decir, el desplazamiento de las personas desde su lugar de nacimiento hacia otro lugar donde vivir. Este puede ser el caso de nuestros abuelos, nuestras abuelas, nuestros padres, nuestras madres, incluso de nosotros mismos. Y para averiguarlo, puedes probar hablando con tus familiares al respecto. Pregúntales a tus padres si hablan alguna lengua originaria o incluso averigua de dónde son tus abuelos y bisabuelos. Seguro muchos de ellos hablan o hablaron una lengua originaria. Y si es así, siéntete muy orgulloso. Es muy valioso porque a través de estas lenguas se transmite sabiduría y cultura de generación en generación. Si quieres seguir aprendiendo en casa y seguir practicando para extraer ideas de textos orales, solo debes tener en cuenta las siguientes recomendaciones. Cuando escuchas textos o veas videos, utiliza la escucha activa. Es decir, concéntrate, toma nota e intenta plantearte algunas preguntas claves. Recuerda reconocer los tipos de textos. Estoy frente a un noticiero, un reportaje o tal vez frente a un documental. Esto es muy importante y útil porque permite tener ideas previas acerca del contenido que estamos por ver. De esta manera podrás estar más preparado para enfrentarte a esta tarea. Y por último, presta atención a aquellos datos que quizás se mencionan solo una vez en audios o videos y que suelen ser interesantes. El programa va llegando a su final, pero no quiero irme sin darte ideas de otras actividades para que te diviertas y aprendas en casa. Elabora tus propios textos orales o videos. Puedes usar una grabadora o la cámara del celular. Debes hacer un guión, ir grabando de acuerdo a tu gusto. El tipo de texto oral o video queda a tu elección, eso no hay problema. Pero invita a tu familia, a las personas que estén cerca a participar. Les va a encantar la idea. Además, si deseas conocer más sobre las lenguas originarias, puedes buscar el Mapa Sonoro Estadístico de Lenguas Indígenas u Originarias del Ministerio de Cultura. Ahí podrás encontrar y escuchar todas las lenguas que se hablan a lo largo de todo el Perú, así como algunas frases e información relevante sobre ellas. Ah, y lo más importante, puedes investigar si algún miembro de tu familia habla una lengua originaria y si tú lo haces, puedes grabar algún mensaje para compartirlo con todas tus amigas y tus amigos. Esto ha sido todo por hoy y nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Y eso sí, recuerda, cuando nos cuidamos, demostramos cuánto nos queremos y cuánto queremos a los demás. Que les vaya bien, cuídense.
Aprendo en casa. Hola familias de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Mi nombre es Patricia Barreto y bienvenidos a Aprendo en Casa. Una iniciativa del Ministerio de Educación en donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Así que mantengamos toda nuestra concentración porque este programa va a estar increíble. ¡Comenzamos! Pero eso sí, como ya sabes, recuerda siempre lavarte bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar durante esta sesión. Hoy continuaremos realizando operaciones matemáticas muy interesantes. Estas nos van a permitir aprender a representar las características de una población en estudio asociándolas a variables cualitativas a través de gráficos de barra. Vivimos una pandemia y nuestros hábitos han cambiado. Para entender estos cambios, la empresa Ipsos Perú encuestó a 800 personas vía teléfono y online para recoger información sobre el uso del tiempo de los peruanos durante el estado de emergencia. La información que recabó fue publicada de esta forma. Observen la imagen. La empresa Ipsos Perú ha presentado la información de sus encuestas en una tabla de frecuencias y ha utilizado un gráfico de barras. Es importante que la información que se registra en las tablas de frecuencia se represente a través de gráficos estadísticos, porque ello permite conocer y comparar visual y rápidamente los datos de la población en estudio. ¿Te animas a saber más sobre los gráficos de barra? Bueno, al regresar del corte te cuento un poco más. TV Perú. Somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? El COVID-19 ha hecho realidad algo que nadie hubiera podido imaginar. Una ciudad sin tráfico. Pero cuando todo esto pase, ¿volverá el caos a las calles? ¡Maldito tráfico! Yo creo que este es un tiempo que deberíamos usar para reflexionar si queremos volver a esa normalidad. Por eso, si eres de los que odia tanto el tráfico como yo, no te puedes perder el siguiente capítulo. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. A los 40 estoy con un palmo de nariz. Me apena haber leído tanto y no haber consumado el placer. Regenta de mi cuerpo, de esta piel bajo la que fluye el aceite. Nada a mi alrededor, solo un hijo tierno, benignos otoños. Finjo lo que no sé, soy una actriz. Mi trabajo es perverso. He amado menos de lo que supe amar. En las tardes es el silencio. De noche, el silencio y el sueño. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya volvimos aquí a Aprendo en Casa y como lo prometí desde deuda, te mostramos el siguiente video.
En la sesión anterior aprendimos que ordenando los datos se construye la tabla de frecuencias. Sí, aprendimos que es importante organizar la información que se recoge en las encuestas. Ahora veamos el siguiente ejemplo. Presencia de las mascotas en el hogar. Las mascotas se han convertido en parte de nuestra familia por el cariño que les damos y por el cariño que ellas nos otorgan. Se preguntó a un grupo de personas sobre su mascota preferida y estos fueron los resultados. Representa en un gráfico estadístico la información. Ya tenemos los datos organizados en la tabla de frecuencia. En la tabla, la variable mascota viene a ser una variable cualitativa. ¿Por qué dices que es una variable cualitativa? Porque está representada en categorías: perro, hámster, gato, perico y peces. ¿Podrías decirme cuántas personas fueron encuestadas? 52 personas. Recordemos también que la suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Pero, ¿ya no dice frecuencia absoluta? La frecuencia absoluta se representa por f sub i, donde el subíndice i representa cada uno de los valores o datos. La frecuencia absoluta número 1 es la que corresponde a la cantidad de personas que prefieren como mascota a los perros, es decir, 36. La frecuencia absoluta número 2 es para los que prefieren hámster y son 3. La frecuencia 3 de gatos es igual a 9. La F4 es igual a 1. Y la F5 es 3. La suma de las frecuencias absolutas es igual al número total de datos. Se representa por la letra n. Y es igual a 52. Recuerden tomar nota de los valores de la tabla de frecuencias. Ahora veremos que con la tabla de frecuencias podemos calcular la frecuencia relativa. ¿Qué es la frecuencia relativa? La frecuencia relativa h sub i es igual al cociente entre la frecuencia absoluta f sub i y el total de datos n. La frecuencia relativa nos va a permitir hacer comparaciones entre muestras de tamaños distintos. Veamos en la primera categoría para mascota perro. 36 de las 52 personas prefieren a un perro como mascota. Entonces, tenemos 36 entre 52 es igual a 0,69, que representa la frecuencia relativa, h sub 1. Como vemos en la segunda fila, 3 de 52 personas prefieren como mascota a hámster, es decir, la frecuencia relativa h2 es 0,06. Ahora puedes hacerlo tú. En la siguiente fila, 9 de 52 personas prefieren los gatos. Entonces, la frecuencia relativa h3 es 0,17. Así es. Para la categoría pericos, 1 de 52 personas prefieren los pericos. Entonces, la frecuencia relativa es 0,02. Muy bien. Tenemos para la última fila que 3 de 52 personas prefieren los peces como mascotas. Entonces, la frecuencia relativa h5 es 0,6. La suma de todas las frecuencias relativas nos debe dar 1. Comprobamos 0,69 más 0,06 más 0,17 más 0,02 más 0,06 es 1,00. La frecuencia relativa se puede expresar como fracción, como un valor decimal o como porcentaje. Hoy en día es bastante frecuente hablar siempre en términos de tantos por ciento o porcentaje, por lo que esta medida resulta de multiplicar la frecuencia relativa por 100. La frecuencia relativa porcentual, h sub i, porcentaje, es igual a la frecuencia relativa multiplicada por 100%. Entonces, para obtener la frecuencia relativa porcentual para la primera fila, multiplicamos la frecuencia relativa 0,69 por 100, dando como resultado 69%. ¡Qué fácil! Seguimos. La frecuencia relativa porcentual de la siguiente fila es 0,06 por 100%, que nos da como resultado 6%. Para la siguiente fila tenemos 0,17 por 100% y la frecuencia relativa porcentual es igual a 17%. Para la frecuencia relativa porcentual de la cuarta fila, multiplico 0,02 por 100%, que es igual a 2%.
Para la última fila, la frecuencia relativa porcentual resulta de multiplicar 0,6 por 100%, obteniendo como resultado 6%. La suma de estos valores nos debe dar 100%. Teniendo los datos organizados en una tabla de frecuencias, nos ayudará a representar la información en gráficos estadísticos. ¿Qué es un gráfico estadístico? Pon mucha atención. Es una representación de una serie de datos estadísticos de diferentes actividades en forma clara y rápida. ¿Puedes darnos algunos ejemplos? Claro. Como vemos en el primer gráfico, tenemos un gráfico estadístico con información del rendimiento del cacao por regiones productoras. Y en el siguiente gráfico tenemos la evolución de la palta en el Perú entre los años 2010 y 2017. Tenemos datos numéricos y cualitativos, además rectángulos de colores y de diferente tamaño. Sí, los datos se representan por medio de rectángulos, por ello se llaman gráficos de barras. El diagrama de barras es un tipo de gráfico estadístico que se utiliza para representar datos cualitativos, nominales u ordinales, o datos cuantitativos de tipo discreto. Para los gráficos de barra, en uno de los ejes se posicionan las distintas categorías o modalidades de la variable cualitativa o los valores de la variable cuantitativa discreta, y en el otro eje las frecuencias absolutas o relativas. La orientación del gráfico puede ser vertical. Las distintas categorías están situadas en el eje horizontal y las barras de frecuencia crecen verticalmente. Horizontal. Las categorías se sitúan en el eje vertical y las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Ahora, para representar los datos de nuestro ejemplo en un gráfico de barras, primero necesitamos los datos. Hice mis apuntes. Perro 36, hámster 3, gato 9, perico 1 y peces 3, lo que da un total de 52. Para el eje de las abscisas colocamos las categorías de la variable cualitativa: perro, hámster, gato, perico y peces. Y sobre el eje de ordenadas, las frecuencias absolutas o relativas. En este caso usaremos los datos de las frecuencias absolutas y las registraremos de 5 en 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 y 40. Y sobre las categorías de la variable cualitativa se levantan barras cuya altura sea proporcional a sus frecuencias. Recordemos que 36 personas dijeron que su mascota preferida es un perro, entonces levantamos la barra hasta una altura de 36. 3 personas dijeron que su mascota preferida es un hámster. ¿Qué te parece si continúas tú? 9 personas prefieren de mascota a un gatito. Una persona prefiere tener un perico y 3 personas prefieren tener peces. Es muy divertido hacer un gráfico de barras. Es sencillo, pero hay que tener en cuenta lo siguiente. El ancho de todas las barras debe ser igual. La altura de las barras indica la frecuencia de cada dato. Las distancias entre las barras deben ser iguales. Comprobemos. La barra naranja tiene el mismo ancho que la barra verde y que la barra celeste, también de la barra lila y la roja. La altura de las barras coincide con las frecuencias absolutas de cada categoría. Del gráfico podemos concluir que el perro es la mascota más preferida y el gato ocupa el segundo lugar. Observen el gráfico de barras. ¿Qué diferencias se encuentran con el anterior gráfico de barras? En este gráfico estamos utilizando los valores de la frecuencia relativa porcentual. Así es. Para este gráfico de barras usamos la frecuencia relativa porcentual y podemos decir que el 69% de personas prefieren tener un perro como mascota. Ahora les presento otro gráfico de barras. Es un gráfico de barras con orientación horizontal y ahí estamos utilizando los valores de la frecuencia absoluta. Las barras crecen horizontalmente. Suelen usarse cuando hay muchas categorías o sus nombres son demasiado largos. Como vemos, los gráficos de barras se suelen usar para comparar magnitudes de varias categorías y resulta ser muy bueno para comunicar ideas.
Los gráficos estadísticos permiten a las personas interpretar los resultados obtenidos a través de un estudio estadístico, haciéndolas más entendibles e interesantes. El gráfico hace más atractiva la información. Muy interesante lo que vimos, ¿verdad? Pues ¿quieres saber más? Bueno, tranquilo, espera, que ya regresamos con más después del corte. TV Perú. Somos todos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Figueroa y les cuento que voy a estar en el programa Francamente hablando de los opinólogos. El síndrome de opinólogo. ¿Por qué nos gusta opinar de todo? De lo que sabemos, pero también de lo que no sabemos. Viernes a las 9:30 de la noche, en Francamente. A inicios del siglo XX, cuando la aeronáutica se preparaba para ser el medio de transporte más moderno del mundo, un joven peruano hacía historia al ser la primera persona en atravesar los Alpes en avión. ¡Arriba! ¡Más arriba todavía! Jorge Chávez nació en París, Francia, el 13 de junio de 1887, hijo de padres peruanos y el cuarto de 6 hermanos. Al ser de una familia bastante acomodada, recibió educación de alta calidad y destacó tanto por su rendimiento académico como deportivo. A pesar de perder a su madre a los 16 años, se le consideraba una persona jovial y bastante sociable, pero Jorge estaba destinado a la grandeza. Luego de acabar el colegio, Jorge estudió ingeniería en la Escuela de Electricidad y Mecánica de las Industrias Violetas, en París. En esta etapa siguió destacando como deportista, pero además mostró una faceta artística como pintor y hasta caricaturista. En 1910 empieza a estudiar para piloto de la mano del aviador Louis Paulhan y en la escuela de Henri Farman. Chávez logra aprender rápidamente y ese mismo año logra alcanzar la marca de su maestro de 510 metros de altura. Sintiéndose confiado, participa en varios concursos aéreos, logrando vuelos de altura considerables y ganando así un gran reconocimiento del público. Jorge decide entonces aceptar un desafío hasta el momento no logrado: sobrevolar los Alpes. El premio, 100.000 liras. Preparó así su avión Blériot 11 y un 23 de septiembre por la mañana despegó, no sin antes dejar una importante frase para su viaje: pase lo que pase, me encontrarán al otro lado de los Alpes. Chávez logró la hazaña de cruzar la cordillera de los Alpes, siendo el único de los que respondió el desafío en hacerlo, pero sufrió un accidente durante el aterrizaje que lo dejaría gravemente herido. Así, luego de recibir la visita de familiares, amigos y el reconocimiento de la naciente industria aeronáutica, falleció por sus lesiones, no sin antes ser reconocido como un héroe para la aviación peruana. Hoy, nuestro principal aeropuerto lleva su nombre y siempre recordaremos a aquel intrépido peruano que demostró que con coraje no existen imposibles. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Muy bien, ya estamos de vuelta aquí en Aprendo en Casa. Gracias al video que vimos en el bloque anterior, aprendimos sobre cómo representar las características de una población o muestra en un gráfico o diagrama de barras. Para verificar lo aprendido, puedes preguntarte si eres capaz de explicar con tus propias palabras lo visto en el video, pero a otras personas. Ten presente que este tipo de gráficos estadísticos se utiliza para variables cualitativas y cuantitativas discretas, es decir, valores enteros. Como podemos ver, representar información en un gráfico de barras ayuda a comunicar ideas con facilidad. Hoy, muchas instituciones presentan información a través de gráficos de barras para comunicar sus resultados y tomar decisiones para el bien de todos los peruanos. Ya estamos llegando al cierre del programa, pero antes de terminar te dejamos un reto porque sabemos que a ti te encantan los desafíos. Recuerda lo más importante: debes quedarte en casa. Debes aplicar la siguiente encuesta a un grupo de 20 personas. Pueden ser tus padres, familiares, amigos, amigas, conocidos, a quien tú quieras, pero eso sí, usando el teléfono celular, el WhatsApp o otro medio.
todos tienen que escoger solo una de las opciones. Los datos que recopiles debes organizarlos en una tabla de frecuencia, representarlos a través de gráficos de barra y sacar tus propias conclusiones. ¿Cuál dirías que es la situación de salud de tu familia con respecto a las enfermedades respiratorias? Te voy a dar 4 opciones, así que apunta. A. Estamos todos sanos. B. Algunos miembros del hogar tienen gripe o malestar. C. Algunos miembros del hogar tienen otra dolencia. Y D. No precisa. Recuerda que todos tus trabajos los debes guardar en un folder donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Comparte tus aprendizajes con tus familiares y explícales el procedimiento que se realiza para recoger, organizar y representar información estadística. Puedes usar el caso de cuando hay elecciones o cuando en los noticieros nos hablan de porcentajes y contarles sobre lo importante que es tomar decisiones informadas para el bienestar de todos. Vamos, anima a tu familia a participar de este reto. Recuerda siempre que no estás solo, que si algo ha sido difícil de entender hoy o tienes algún problema, puedes buscar a un adulto de confianza. Nos vemos en otra edición de Aprendo en Casa. ¿Quién puede decir que no ha sentido miedo? Algunos más, otros menos, pero sin duda todos alguna vez lo hemos sentido. ¿No es cierto? El origen del miedo se encuentra en el sistema límbico. Es el lugar del cerebro donde residen las emociones. Podemos sentir miedo a lo desconocido, miedo a la vejez, a la pobreza, al ridículo, miedo a la enfermedad. Se dice que detrás de cada uno de nuestros miedos o temores, lo que realmente existe en el fondo es el miedo a la muerte. A lo largo del tiempo, el ser humano ha sentido miedo al demonio, a la oscuridad, al hambre, a los brujos, a los maleficios, entre otras cosas. Aquí en el Perú hemos sentido muchos miedos también. Miedo a los piratas, a los terremotos, a las revoluciones, miedo a la violencia terrorista. Hoy el mundo entero vive el miedo a una pandemia. El miedo a una enfermedad se acrecienta por su letalidad. Piensen en el miedo que tenía la gente a inicios del siglo XX a la peste bubónica, que tenía una tasa de mortalidad del 80 al 90%. ¿Se imaginan? Es decir, de cada 10 personas infectadas morían 8 o 9. Esta peste afectó a los principales puertos del mundo. O la última gran pandemia, la llamada gripe española, que entre 1918 y 1920 exterminó de 50 a 90 millones de personas en todo el mundo, la mayoría jóvenes entre 15 y 40 años. Otro factor que desencadena el miedo a una epidemia es la incertidumbre acerca de la capacidad que tiene la ciencia para contrarrestarla. En este caso, la vacuna y cuánto tardará en inventarse. Por último, lo que eleva el miedo a niveles estratosféricos son algunos medios de comunicación y más las redes sociales, porque están inundadas de noticias falsas, las llamadas fake news. Fíjense que en 1832, una institución sanitaria francesa advertía en plena época del cólera que era mayor el miedo que causaba esperar la enfermedad que el riesgo que se corría cuando se padecía. Y estamos hablando del siglo XIX, cuando no había radio, ni televisión, ni internet, ni redes sociales. Hoy debemos seleccionar muy bien la información que llega a nuestras manos o a nuestros teléfonos. De hecho, establezcamos horarios y rutinas en nuestro día para no obsesionarnos con el COVID-19. Hay otras cosas donde también podemos poner nuestra atención, sin descuidar, por supuesto, las recomendaciones oficiales de prevención al virus. El miedo es un reflejo espontáneo ante el peligro, nos permite sobrevivir, pero el pánico no. De hecho, el miedo exagerado nos hace mucho más vulnerables a la enfermedad. Recordemos eso y ocupemos nuestra cabeza, porque si no, seremos fáciles presas del miedo. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. Yo me quedo
en casa. Así entró en nuestra casa este amigo íntimo de nuestra infancia ya pasada, a quien acaeciera historia digna de relato, cuya memoria perdura aún en nuestro hogar como una sombra alada y triste. El Caballero Carmelo. Abraham Valdelomar escribió de todo: poesía, crónicas, ensayos, teatro, pero sobre todo escribió cuentos, relatos sensibles y genuinos que iniciaron el cuento moderno y le permitieron, a pesar de su juventud, ser reconocido como uno de los mejores cuentistas del Perú. Nació en Ica en 1888, proveniente de una familia humilde. De Ica a Pisco, de Pisco a Chincha y de Chincha a Lima. El joven Valdelomar llegó a la capital para estudiar la secundaria y en sus días de estudiante creó la revista La Idea Guadalupana. Ingresó a la universidad para estudiar letras, pero dejó sus estudios para trabajar en una revista como dibujante y entrar así al periodismo. Toda la formación de Valdelomar se debió más a su carácter autodidacta, pues nunca concretó ningún estudio superior a pesar de haberlo intentado varias veces. A pesar de eso, entra a trabajar en una revista, donde empieza a publicar sus primeros versos y crónicas en periódicos y otros medios escritos. Pronto, el reconocimiento le vendría con la publicación de sus 2 primeras novelas cortas a los 23 años. Viajó a Roma para cumplir con un cargo político, pero siguió escribiendo para diarios peruanos. Cuando uno de estos organizó un concurso literario, Valdelomar participó y ganó con el cuento más emblemático de su obra, El Caballero Carmelo. A su regreso fundó Colónida, revista literaria que invitaba a los escritores jóvenes y provincianos, como él, a innovar y crear nuevos estilos de escritura para alejarse de viejas tendencias literarias. Como era todo un líder entre los escritores de la época, Valdelomar recorrió el Perú haciendo conferencias. Es en uno de estos congresos, en Ayacucho, que cae de unas escaleras y queda gravemente herido. 2 días después, fallece. Así pasó por el mundo aquel héroe ignorado, aquel amigo tan querido de nuestra niñez, el Caballero Carmelo, flor y nata de paladines y último vástago de aquellos gallos de sangre y de raza, cuyo prestigio unánime fue el orgullo, por muchos años, de todo el verde y fecundo valle de Cáucato. Inteligente, audaz, sensible y auténtico, Abraham Valdelomar solo tenía 31 años cuando murió. Su final joven fue un golpe duro para nuestra literatura, pues esperaba con ansias qué más tenía para escribir. Sus cuentos emotivos, relatos criollos, fueron los que sentaron las bases de la narrativa moderna del Perú. Aprendo en casa. Hola familias de todo el Perú, ¿cómo están? Yo soy Patricia Barreto y quiero darles la bienvenida a Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación donde compartiremos 25 minutos llenos de entretenimiento y aprendizaje. Despertemos todos nuestros sentidos, activemos nuestra mente, que comenzamos. Hemos preparado este programa para ustedes, chicos de 3º, 4º y 5º de secundaria. Si tienes algún amigo, algún primo, algún familiar que esté viviendo contigo, vamos, invítalo a participar. Pero eso sí, recuerda siempre lavarte las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar. ¿Ya estamos todos juntos? ¡Perfecto! ¿Sabes qué conoceremos hoy? Bueno, hoy aprenderemos a descubrir el tema y la idea principal en textos escritos a partir de hacer inferencias. Antes de iniciar, quiero contarte que necesitaremos algunos materiales como hojas de papel, lápiz o lapicero y revistas y periódicos variados. ¿Ya tienes los materiales? Perfecto. Ahora quisiera contarles algo. Cuando hablamos de hacer inferencias, pueden surgirnos muchas preguntas y podemos tener un gran signo de interrogación en nuestra cabeza. Pero en realidad, todos nosotros estamos constantemente haciendo inferencias y las usamos todo el tiempo.
¿Te ha pasado que cuando hablamos con nuestras amigas o nuestros amigos sobre algún hecho inesperado o sorprendente, que no sabemos qué es lo que pasó, empezamos a buscar pequeñas pistas para llegar a una conclusión? En ese momento no le prestamos atención. Sin embargo, al ocurrir este hecho inexplicable e inesperado, empezamos a conversar y repasar minuto a minuto algo que pueda darnos indicios de lo que estaba por venir. Haz un poco de memoria y trae a tu mente alguno de estos hechos donde pusiste en juego tu intuición, tus propias ideas y a partir de experiencias similares llegaste a una conclusión. Pues bien, el día de hoy aprenderemos que realizamos inferencias por inducción a partir de nuestras experiencias personales y también podemos realizar inferencias por deducción a partir de una teoría. Entonces, con estas hipótesis o certezas, identificaremos la idea principal implícita o explícita de un texto. Después de la pausa veremos un video donde Vanessa y Marco nos presentarán información interesante sobre las inferencias e ideas principales. Ya volvemos, no te vayas. TV Perú. Somos todos. Una bella mansión trujillana. Aquí se realizaron importantes sucesos vinculados a la gesta libertadora de don José de San Martín. Las casas señoriales de Trujillo tienen características específicas. La altura de los techos. Otras son las ventanas. Las molduras de madera son absolutamente neoclásicas y lo más importante, los hechos históricos que sucedieron en esta casa. Esto es Museos Puertas Abiertas. Este sábado a las 5:30 de la tarde por TV Perú. Yo me quedo en casa. Gracias a su entrega y dedicación, dos jóvenes hermanos vienen dejando en alto el nombre del Perú en competencias internacionales de ajedrez. Daisy y Jorge Cori nacieron en Lima en 1993 y 1995. Ambos crecieron viendo a su padre jugar ajedrez, y no faltó mucho para que ellos también se interesaran en el juego. Daisy empezó a los 8 y Jorge a los 6. A pesar de ser de una condición humilde, al ver el gran talento que ambos hermanos tenían para este deporte, sus padres decidieron apoyarlos. Su talento pudo romper las barreras, y después de ganar el Mundial Escolar en las categorías de varones y mujeres, llegó el apoyo de grandes instituciones que los ayudarían a participar en competencias internacionales, empezando en Argentina. En el 2009, con tan solo 14 años, Jorge Cori se convierte en Gran Maestro Internacional, el título más importante que se le otorga a los jugadores de ajedrez. Daisy, por su lado, lo logra a los 18 años y es la única mujer en el Perú y la más joven en América Latina en haberlo conseguido. En la actualidad, ambos hermanos continúan su preparación y participación en diversos torneos internacionales. Después de haber ganado un gran número de títulos nacionales e internacionales, Jorge y Daisy no han parado su entrenamiento, y menos aún sus ansias de títulos. En un juego de estrategias y concentración máxima, ellos se han convertido en las piezas que el Perú necesitaba para seguir demostrando nuestro talento. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Bienvenidos y bienvenidas de vuelta y conozcamos ahora a Vanessa y Marco y los que nos cuentan sobre las inferencias. ¿En serio? ¡Qué genial! Bien, muchas gracias. Ok, hasta luego. Marco, ¿qué pasa? ¿Por qué tan feliz? La. ¿Ingresaste al Conservatorio Nacional de Música? Sí, vale, chócala por eso. Por cierto, qué buena inferencia la tuya. ¿Inferencia? ¿Qué es eso? Vane, una inferencia es cuando sacas una conclusión con toda la información que tienes. Es como una intuición o ideas personales. Marco, qué interesante todo este tema. Me gustaría saber más. A mí también, así que vamos a ver un video sobre las inferencias.
No creas que todo el contenido de un texto está 100% explícito o a nuestro alcance. Nada que ver. Y por si fuera poco, muchas veces este contenido viene con adivinanzas o acertijos incluidos. Pero tampoco es para llorar o tirar tu libro por la ventana. Porque para casos así, en los que necesitamos encontrar más información a partir de lo que ya está presente en un texto, tenemos a la famosa inferencia. ¿Y qué encontramos en internet sobre el tema? Según Google, la inferencia es una herramienta que nos ayudará a recuperar o reconocer información que está por ahí, rebuscadita o escondida. Es decir, información implícita. Pero eso no es todo. La inferencia necesita de lo siguiente: apunta, datos relacionados al tema, intuición, tus ideas personales, etc. Pero aún hay mucho más por conocer sobre este tema. Comencemos hablando de que existen dos formas de realizar nuestra inferencia: por inducción y por deducción. Ambas son muy complejas. Por eso es que en este episodio desarrollaremos la inferencia por inducción. Tal vez no lo sepas, pero todos somos unos tromes en la inferencia por inducción, pues está presente en nuestra vida cotidiana. Sí, aunque no lo creas, la aplicamos cada vez que razonamos a partir de una experiencia previa. Imagina que cuando realizamos una inferencia inductiva, partimos de una experiencia o mensaje particular a otro de mayor magnitud o general, pero no te emociones y generalices a partir de un solo dato o experiencia. Recuerda que siempre es bueno investigar. Para comprender esto aún mejor, presta mucha atención a los siguientes ejemplos. Un profesor observa que un alumno que entrena fútbol no entrega casi nunca sus tareas. Luego, nota que dos alumnos más que nunca cumplen con ellas entrenan en el equipo de fútbol de colegio. Finalmente, un alumno entra a este equipo y casi de inmediato deja de cumplir con sus tareas. ¿Qué es lo que el profesor infiere? Todos los alumnos que entrenan fútbol tienen dificultades para cumplir con sus tareas. Terminemos con este último ejemplo. Marta es profesora y observa que uno de sus alumnos tiene problemas de conducta. Averigua que sus padres son separados. Luego empieza a investigar cuáles de sus alumnos son hijos de padres separados y descubre que hay dos casos más en el salón, y que esos dos niños también tienen problemas de conducta. De todo ello, infiere por inducción que todo hijo de padres separados tendrá necesariamente problemas de conducta en el colegio. Podemos decir entonces que la inducción es una especie de generalización. Chicos, la pregunta sobre el tema de razonamiento verbal es: ¿cuántos tipos de inferencia existen? A, 5, B, 4, C, 2. Ay, qué fácil, chicos. Yo acá tengo la respuesta. Miren, se las voy a Oye, no te pases. ¿Cómo que la respuesta, Vanessa? Marco, ¿por qué? No, pues, ¿cómo nos vas a ayudar? Profesor, por favor, díganos cuál es la respuesta correcta. Muy bien. La respuesta correcta es C, 2. Los dos tipos de inferencia son por inducción y por deducción. Aprendo en casa. ¿Sabes qué es una idea principal implícita? ¿No? Tranquilo, yo tengo la respuesta. La idea principal implícita es aquella que no está directamente expresada en el texto ni en lo que decimos. Es decir, está ahí dando vueltas aunque no la veamos. Es por eso que necesitamos inferirla. A ver, imagina que María llega del colegio a casa muy pensativa y apenas saluda a su madre. Se sienta en la mesa, come pero no habla. Entonces su madre asombrada le pregunta: ¿qué pasa, María? A lo que ella responde: nada malo, y sigue comiendo muy callada. Minutos después, Cristina, su madre, llega a la conclusión de que María se encuentra muy preocupada. Esta conclusión es el resultado de un proceso de inferencia, y como te habrás dado cuenta, se trata de la idea principal de nuestra historia, solo que nunca fue muy obvia. Por lo tanto, es una idea principal implícita o sobreentendida. Por lo general, nuestra idea principal implícita
puede y debe ser expresada en tan solo una sola oración, por más escondida que esté. De esta forma, las demás ideas de nuestro mensaje tendrán sentido. En el ejemplo anterior, la misión de encontrar nuestra idea principal no estuvo tan difícil. Solo tuvimos que utilizar nuestra intuición o experiencia, pero no siempre es así. ¿Qué ocurre en el caso de un texto científico, histórico o noticioso? En casos como este, necesitaremos leer cada párrafo, resumir, releer o buscar palabras claves. Estas últimas serán las piezas de nuestro rompecabezas, que al armarse formarán esa nueva oración, que no es otra cosa que la idea principal implícita. Eso dependerá de la información explicada en cada texto, pues no existe una fórmula exacta. Para que lo entiendas mejor, vamos con otro ejemplo. La minería en el Perú, una de las principales actividades productivas del país, mantiene un ritmo de crecimiento sostenido en los últimos años. Igualmente, el sector construcción genera una oferta laboral cada vez más amplia. Además, la agricultura, cuya tasa de crecimiento es mayor año a año, alcanza récords de cultivos destinados a la exportación y se ha convertido en una importante fuente de divisas para nuestro país. Bueno, en este párrafo, la oración principal no aparece a simple vista. Es decir, no está de manera explícita. Así que debemos descubrir cuál es la idea principal. El primer paso será leer e identificar los conceptos presentes en cada párrafo. Si el texto presenta un grupo de oraciones relacionadas por un tema en común, podemos proseguir. Ahora buscaremos las palabras clave. En este caso son minería, construcción y agricultura. ¿Y a qué grupo pertenecen estas tres ideas? Al grupo de las actividades productivas importantes. Entonces, la idea principal será: las principales actividades productivas del Perú son la minería, la construcción y la agricultura. ¿Ya ves? Facilito, ¿verdad? Chicos, les traigo la siguiente interrogante. ¿Cuándo se da una idea principal implícita? A. Cuando la idea principal no aparece en el texto. B. Cuando la idea principal no aparece al inicio del párrafo. C. Cuando la idea principal no aparece al final del párrafo. Qué sencillo, profe. ¿Quién no sabe que la idea principal se da cuando... profe, no me mira así. Pues no, ya, mejor no digo nada. Tú, habla tú. Yo tampoco digo nada. La alternativa correcta es A, puesto que la idea principal implícita se da cuando la idea principal no implícita no aparece en texto. Por eso es necesaria inferirla. Muchas gracias, profesor, por su ayuda a lo largo de todo el programa. Ahora sí, lo dejamos para que siga corrigiendo exámenes y prepare más preguntas. Vanesita, ¿qué te parece si nos vamos con... Hoy aprendimos qué? Hoy aprendimos qué. En el curso de lenguaje, las conjunciones unen elementos de la oración de función igual, equivalente o independiente. Según su relación, las conjunciones pueden ser coordinantes. En el curso de literatura, una de las obras más representativas de Pedro Calderón de la Barca fue La vida es sueño. La vida es sueño es un drama filosófico que plantea los temas de predestinación y el libre albedrío. En el curso de razonamiento verbal, si la idea principal no aparece en el texto, será necesario inferirla. Para encontrar la idea principal implícita, se debe identificar en el texto algunas palabras o frases que son clave. TV Perú. Somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? El COVID-19 ha hecho realidad algo que nadie hubiera podido imaginar. Una ciudad sin tráfico. Pero cuando todo esto pase, ¿volverá el caos a las calles? ¡Maldito tráfico!
Yo creo que este es un tiempo que deberíamos usar para reflexionar si queremos volver a esa normalidad. Por eso, si eres de los que odia tanto el tráfico como yo, no te puedes perder el siguiente capítulo. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa. En este mismo momento, millones de personas en todo el mundo nos encontramos confinadas en nuestras casas. Fue en la Edad Media cuando se empezó a utilizar el término cuarentena para designar el procedimiento utilizado para controlar una epidemia. Hay varios ejemplos de cómo algunos convirtieron una cuarentena en arte o ciencia. En 1606, William Shakespeare escribió Macbeth y el Rey Lear durante una cuarentena por la peste bubónica. Y en 1665, Isaac Newton, encerrado por la misma peste, describió la ley de gravitación universal. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Antes de comenzar de lleno con los ejercicios, te refrescamos un poco la memoria. Los seres humanos somos capaces, entre muchas cosas, de inferir todo lo que existe a nuestro alrededor. Estas inferencias pueden ser inductivas o deductivas. Ahora te lo vamos a explicar de una forma recontra chévere para que lo entiendas facilito y rápido. Porque ya sabes, hoy debemos ejercitar la mente. 1, 2, 1, 2. La inferencia inductiva está presente en nuestra vida cotidiana cuando razonamos a partir de alguna experiencia y va de lo particular a lo general. Mientras que la inferencia deductiva se encuentra presente cuando hacemos conclusiones a partir de teorías y va de lo general a lo particular. Ahora sí, vamos con el tema de hoy. La idea principal implícita está compuesta por ideas principales e ideas secundarias. Pero existen dos clases de ideas principales, las explícitas y las implícitas. La idea principal explícita es aquella que está expresada de manera directa en el párrafo. Pero, ¿qué pasa con la idea principal implícita? Se necesita deducirla debido a que, como toda idea principal implícita, se encuentra entre líneas. De esta manera, el lector podrá interpretar lo que el autor quiere decir. Muy bien, ahora que hemos hecho un repaso, ya estás súper listo para comenzar con algunos ejercicios. Comencemos con la inferencia por inducción. Primer ejercicio. Brasil, Uruguay y México devaluaron su moneda y sus exportaciones aumentaron. Argentina devaluó su moneda. ¿Cuál es nuestra inferencia inductiva? Facilito. Que el país de Argentina también aumentará sus exportaciones. Vale decir que de casos particulares se infiere una ley general y es probable que se cumpla. Pero, ¿podemos estar seguros? A decir verdad, no tanto. Solo se trata de una probabilidad. Sin embargo, esto no pasa con la inferencia por deducción. Con esta inferencia sí estamos recontra seguros de nuestros resultados. Voy a resaltar que en la inferencia por inducción se parte de las observaciones de casos particulares y se proponen principios de carácter general. Mientras que en la inferencia por deducción se parte de observaciones generales y se llega a conclusiones sobre un caso muy particular. Vamos por un ejemplo de inferencia por deducción. Todos los guionistas del canal USMPTV son fanáticos de Queen. Lisette Ramos es guionista del canal USMPTV. Por lo tanto, nuestra conclusión es que Lisette Ramos es fanática de Queen. Ahora pasemos a desarrollar la idea principal implícita. Ya sabes que tienes que deducir entre líneas. Es decir, pensar un poquito más. Inferir. Así que presta mucha atención al siguiente texto.
Pese a ser el quinto país más grande de América Latina, Colombia es el tercero en población y el segundo en biodiversidad. Además, más mujeres trabajan fuera del hogar que en el resto de América Latina. Es el segundo productor de café y de flores cultivadas. Durante la mayor parte del siglo pasado, Colombia era un raro modelo de estabilidad y éxito económico en Latinoamérica. Entre 1945 y 1995, su economía creció a un promedio anual cercano a 5%. Entre los hombres de negocios extranjeros, Colombia llegó a ser conocida como el secreto mejor guardado de América Latina. Después de haber analizado atentamente el texto, ya no puedes decir cuál es la idea principal implícita. Fácil, ¿verdad? Bueno, es la siguiente. Colombia es un país de múltiples cualidades muy positivas. ¡Wow! Ya ejercitamos bastante nuestra mente con las inferencias y al igual que con los anteriores videos, necesitamos cerrar la idea con una pregunta, así que atentos. Espero que les vaya bien. La inferencia por deducción parte de A. Información general. B. Datos particulares. C. Información específica. Estoy segura que la respuesta correcta es la alternativa B. Si tú estás segura que es la B, yo estoy muy seguro de que es la opción A. ¿Y ustedes ya tienen la respuesta en casa? Por acá nos dicen que es la C, pero creo que nunca nos vamos a terminar de poner de acuerdo, Marco. Entonces escuchamos al profe. La respuesta correcta es la alternativa A. La inferencia por deducción parte de información general, para después llegar a una conclusión en particular. Qué interesante, ¿no? Después de la pausa conversaremos más sobre las inferencias. Ya volvemos. TV Perú. Somos todos. Hola amigos, ¿cómo están? Soy Miguel Figueroa y les cuento que voy a estar en el programa Francamente hablando de los opinólogos. Síndrome del opinólogo. ¿Por qué nos gusta opinar de todo? De lo que sabemos, pero también de lo que no sabemos. Viernes a las 9:30 de la noche en Francamente. El año escolar ya está en marcha y gracias a Aprendo en Casa nuestros niños y jóvenes continúan estudiando. Por eso todos los sábados, padres y alumnos podrán estar en comunicación directa con el ministro de Educación, Martín Benavides, para compartir todas sus inquietudes. Solo tienes que enviar un mensaje vía correo electrónico a mineduperú@gmail.com o comentar tu experiencia en las redes sociales utilizando el hashtag Aprendo en Casa. Todos los sábados desde las 8 de la mañana. La educación del país en diálogo abierto, en simultáneo con Nacional. TV Perú, yo me quedo en casa. Yaja kaypachakuna kamarakni, ñaña turinchikuna. Siminkupi rimayta manchakurqaku. Ibayeta heropashine iba heropaye. Ya, kame saye tanteri. Hichurunja walikan kañanisinja. Kusisita wakata seputanja. Indígena keutua, anu kauken sarktua. Mie chambruka tipingerasa namura imaneti. Muñasha, ni kamuriti. Masharu saya wedringodo, ni nosoro rebanito, ni gitariba. No kuiba ora na uchua yame, itaribina umisana namayame. Pero no miatik makichik anandeta kaku amaineti. Nuniaku ichi chamus tu krichi chaku amaineti. Chimikuna kawananta munaya. Nuestras 48 lenguas vale un Perú. Estamos viendo Aprendo en Casa, secundaria. Ya volvimos. ¿Qué les pareció el video? ¿Se acuerdan que al inicio cuando escuchábamos la palabra inferencia era como un ja?
Bueno, las inferencias las utilizas todos los días, cuando conversas con tus amigos, con tus amigas, con tu familia. Pero hacer inferencias también es importante cuando leemos un texto porque a partir de las inferencias podemos reconocer el tema y las ideas principales. En realidad, siempre supiste que era una inferencia, solo que hoy hemos visto que hay tipos de inferencia. Aprendiste a relacionar el concepto y ahora vamos a usarlo para poder identificar los temas e ideas principales en los textos que leamos. Perfecto, ahora ustedes. Ahora que estamos en casa, hay que organizarnos y darnos un tiempo para leer y realizar actividades. Busca primero un lugar en tu casa que será tu espacio de trabajo, el espacio que tú desees. Tenga a la mano un cuaderno, hojas de papel y lapiceros. Muy bien, ahora antes de comenzar, ponte de pie, relájate, cierra los ojos, intenta conectarte con tu respiración, respira profundamente, exhala despacio y ya estamos listos. Estos son nuestros retos. Número 1. Busca en casa periódicos o revistas pasados o actuales. Punto número 2. Selecciona los textos. Trata de identificar en cada párrafo las ideas más relevantes, las subrayas y después de terminar de leer, haz inferencias y responde estas preguntas. Pregúntate, ¿de qué trata el texto? Ese sería el tema. Ahora pregúntate, ¿qué se dice de esto? Bueno, esas serían las ideas principales. Recuerda que para responder estas preguntas debes hacer, ¿qué? Inferencias. Número 3. Reconoce y escribe qué tipo de inferencia hiciste. Número 4. Guarda tu trabajo en un folder que será el portafolio donde archivarás las evidencias de tu trabajo y tu aprendizaje. Y punto número 5. Este texto lo puedes acompañar de un dibujo. Pega, pinta, recorta, decora a tu gusto. La idea es divertirse. Así que anima a tu familia a participar de este reto. Recuerda siempre que no estás solo, que si necesitas hablar, hazlo con un adulto de confianza. Nos vemos mañana en otra edición de Aprendo en Casa. Necesitamos todo esto listo. Ropa de manga larga, nuestra mascarilla bien puesta, llevar alcohol o alcohol gel y nuestros documentos de identidad. Y si tenemos el cabello largo, es mejor recoger. Un super truco, deja todo listo para cuando regresemos. Eso quiere decir, dejemos lista nuestra botella con agua para desinfectar. A la calle podemos salir un adulto y 2 menores de 14 años. Quedémonos cerca de casa. Máximo 500 metros, algo así como 5 cuadras. Mantengamos 2 metros de distancia de nuestros amigos. Y disfrutemos del sol y del aire de forma segura. No nos sentemos en el pasto, el piso, ni toquemos objetos de la calle. Solo tenemos 30 minutos para la caminata. Un minuto más, ¿eh? No olvidemos lavarnos las manos con agua y jabón o alcohol y retirando la mascarilla con mucho cuidado. Papá, no te olvides de desinfectar mis zapatos. Una bolsa para dejar la ropa con la que salimos y todo el camino libre de obstáculos para llegar a ducharnos. Si todos seguimos estos consejos, nos cuidaremos entre todos y saldremos de forma segura. Para más información sobre el cuidado de niños frente al COVID-19, visita www.gov.pe/coronavirus. Aprendo en casa. Hola chicos y chicas de todo el Perú, espero que se encuentren muy bien. Yo soy Patricia Barreto y esto es Aprendo en Casa, una iniciativa del Ministerio de Educación en el cual ustedes disfrutarán de un aprendizaje entretenido. Hemos preparado este programa para ustedes chicos y chicas de tercero, cuarto y quinto de secundaria.
Ya saben que si están acompañados de algún hermano, algún primo o algún familiar, pues vamos, díganle que se sume con nosotros. Y ya saben ustedes lo que siempre hacemos antes de empezar, lavarnos bien las manos y limpiar todo lo que vayamos a usar en nuestra área de trabajo. Y ahora sí, despertemos todos nuestros sentidos, activemos nuestra mente y comencemos. Genial, ya estamos todos juntos. ¿Saben qué conoceremos el día de hoy? Pues yo te voy a comentar. Hoy aprenderemos a establecer relaciones entre las características de los lados de un triángulo para reflexionar sobre qué condiciones tiene que cumplir esta figura para poder existir. Así es, estamos hablando de la llamada propiedad de existencia. Aunque hemos aprendido desde niños a dibujar triángulos, lo cierto es que inconscientemente aplicamos algunas reglas que las matemáticas se han encargado de hacer evidentes. Bueno, lo vamos a entender mejor conforme avance el programa. Lo cierto es que hoy usaremos nuestros materiales para descubrir nosotros mismos cuáles son esas condiciones que nos han permitido construir triángulos a lo largo de este tiempo en la vida. Los triángulos han sido de mucha utilidad en nuestra historia. Por ejemplo, los egipcios utilizaban el triángulo rectángulo para plomar el mastín de sus embarcaciones. Es decir, utilizaban unas cuerdas en el que formaban un triángulo rectángulo con medidas de 3 nudos, de 4 nudos y de 5 nudos, y de esta forma podían instalar el mastín perpendicular a la plataforma de la embarcación. Pero para construir el triángulo rectángulo se tiene que cumplir ciertas condiciones. Estas condiciones están relacionadas, por ejemplo, a la relación de la medida de sus ángulos interiores, la relación entre sus ángulos y sus lados o la relación entre sus lados. Entonces, ¿cómo podemos construir un triángulo? ¿Tú crees que si juntamos 3 segmentos de cualquier longitud podremos construir un triángulo, o es necesario que estos segmentos cumplan ciertas características para que al unirlos formen un triángulo? ¿En qué condiciones podemos hablar de la existencia de un triángulo? Bueno, usa tu imaginación. Antes de empezar quiero decirte algo, tú ya sabes la rutina, así que en este programa todos nos ponemos en acción y vamos a empezar haciendo algunas actividades. Hoy necesitaremos hojas de papel, lápiz o lapicero, regla y compás. En el video que veremos el día de hoy conoceremos al maestro Olver. Él nos va a explicar al respecto de la propiedad de la existencia del triángulo. Ah, pero eso sí, toma nota de todas las ideas que te parezcan interesantes porque estoy segura de que surgirán muchas mientras veas el video. Vamos a verlo. Muchas gracias, Patti. Bienvenidos, estudiantes. Soy Olver. Hoy vamos a conocer un poco más de los triángulos. ¿Sabían que en las estructuras de muchas construcciones se han utilizado soportes formando triángulos unidos entre sí? Esto debido a la disposición en triángulo de las barras, vigas o listones, la cual brinda gran rigidez. El triángulo es la única forma entre todos los polígonos que impide que la estructura se deforme cuando actúa una fuerza sobre ella. Es decir, una estructura compuesta por 3 barras no pueden deformarse porque al aplicarse una fuerza de compresión sobre uno de los vértices del triángulo, automáticamente las otras 2 vigas quedan sometidas a dicha fuerza de compresión. Es por eso que la mayoría de las estructuras metálicas están compuestas por estructuras triangulares. Cualquier otra forma geométrica que adopten los elementos de una estructura no será rígida o estable hasta que no se triangule. Como puedes ver en la siguiente imagen, la triangulación impide que la estructura pueda deformarse. La barra central impide que la estructura cuadrada de la primera imagen se deforme. La triangulación permite, mediante barras rígidas con uniones articuladas, diseñar elementos estructurales complejos que con otro sistema sería muy difícil realizar. Son las estructuras de barras rectas interconectadas en nodos formando triángulos planos. Como podemos observar en la imagen, en la construcción de puentes se puede observar el uso de triángulos en su estructura. En esta otra imagen de la elaboración de muebles para el hogar, podemos ver estructuras triangulares en los bancos para sentarse o en las estanterías. En esta otra imagen, si observamos los techos de las casas, también son de forma triangular. Ahora vamos a hablar sobre la importancia de los triángulos. Como observamos en los ejemplos, los triángulos son una forma geométrica bidimensional que ha estado presente en la arquitectura desde hace mucho tiempo, ya que es una figura que proporciona gran resistencia y estabilidad. Las formas más utilizadas en la arquitectura son el triángulo equilátero y el isósceles. Por ello nos preguntamos si es muy fácil de construir triángulos o se deben cumplir ciertas condiciones para su construcción. Veamos la simulación de una situación.
Los estudiantes de tercero, cuarto y quinto de secundaria de la institución educativa Perú Unidos, con el apoyo de sus profesores de matemática, decidieron publicar sus trabajos realizados sobre las formas geométricas en una revista. El primer número estará dedicado a una figura geométrica que llamó la atención a muchos de ellos por su forma y su uso en diversos contextos. Estamos hablando del triángulo. Para ello, primero deben diseñar el logo de la revista, que debe ser un triángulo. 3 estudiantes dieron su opinión para graficar el triángulo y ellos realizaron las siguientes afirmaciones. Pedro afirma que la suma de las longitudes de 2 lados de un triángulo debe ser igual a la longitud del tercer lado del triángulo. Jenny cree que la suma de las longitudes de 2 lados de un triángulo es menor que la longitud del tercer lado del triángulo. Y Alessandra dice que la suma de las longitudes de 2 lados de un triángulo es mayor que la longitud del tercer lado del triángulo. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? ¿Es posible graficar un triángulo con cualquier longitud de 3 segmentos? Para saber cuál de las 3 afirmaciones es correcta para la construcción del gráfico de un triángulo, analizaremos cada una de las afirmaciones. Para el caso de Pedro, la suma de las longitudes de 2 lados del triángulo debe ser igual a la longitud del tercer lado del triángulo. ¿Será cierto la afirmación de Pedro? Considera 3 segmentos para construir un triángulo. Un segmento de longitud 10 centímetros graficado de color azul y otros 2 segmentos de longitud 5 centímetros graficados de color anaranjado. Primero trazamos en una hoja un segmento de longitud 10 centímetros graficado de color azul. Con ayuda del compás, tomo la distancia de otro segmento de longitud 5 centímetros. Con la punta del metal del compás, me ubico en el punto A del segmento AB. Luego trazo una circunferencia de radio de longitud 5 centímetros, como se muestra en el gráfico de color verde. Con la misma distancia del segmento de longitud 5 centímetros tomada con el compás, ubico la punta de metal en el punto B del segmento AB de color azul. Luego trazo una circunferencia con radio de longitud 5 centímetros, graficada de color anaranjado. Observamos que las circunferencias se intersectan en el punto M. Considerando los puntos A y B, trazamos los 2 segmentos de longitud 5 centímetros al punto M, donde se intersectan las 2 circunferencias. Observamos que los 2 segmentos de longitud 5 centímetros coinciden con el tercer segmento de longitud 10 centímetros. Por lo tanto, no se puede construir un triángulo con las longitudes de esos 3 segmentos. Entonces concluimos que el triángulo no existe si la suma de las longitudes de 2 lados es igual a la longitud del tercer lado. Ahora veamos lo que creía Jenny. Ella decía que la suma de las longitudes de 2 lados de un triángulo es menor que la longitud del tercer lado del triángulo. ¿Se podrá construir un triángulo con la condición dada por Jenny? Considera la longitud de los siguientes 3 segmentos para construir el triángulo. Un segmento de longitud 10 centímetros graficado de color azul, un segmento de longitud 5 centímetros graficado de color anaranjado y otro segmento de longitud 3 centímetros graficado de color verde. Primero trazamos en una hoja un segmento de longitud 10 centímetros de color azul. Me ayudo con el compás para tomar la distancia del segmento de longitud 3 centímetros de color verde. Con la punta del metal del compás me ubico en el punto A del segmento AB. Concentro en el punto A del segmento AB, trazamos una circunferencia con radio de longitud 3 centímetros graficada de color verde. Luego, con ayuda del compás, tomamos la distancia del segmento de longitud 5 centímetros de color anaranjado. Luego, con la punta de metal del compás, me ubico en el punto B del segmento AB. Concentro en el punto B del segmento AB, trazamos una circunferencia con radio de longitud 5 centímetros graficada de color anaranjado. Observamos que las 2 circunferencias no se intersectan. Considerando los puntos A y B, trazamos los segmentos de longitud 3 centímetros graficado de color verde y el de longitud 5 centímetros graficado de color anaranjado a un punto de la circunferencia, tratando de que sus extremos coincidan. Observamos que los segmentos de longitud 3 centímetros y 5 centímetros no pueden unirse en uno de sus extremos. Por lo tanto, no se puede construir un triángulo con las longitudes de esos 3 segmentos. Ahora veamos lo que dice Alessandra.
La suma de las longitudes de dos lados del triángulo es mayor a la longitud del tercer lado del triángulo. ¿Se podrá construir un triángulo con la condición dada por Alessandra? Considera la longitud de los siguientes tres segmentos para construir el triángulo. Un segmento de longitud 6 centímetros graficado de color azul. Un segmento de longitud 4 centímetros graficado de color anaranjado. Y otro segmento de longitud 3 centímetros graficado de color verde. Primero trazamos en una hoja un segmento de longitud 6 centímetros graficado de color azul. Me ayudo con el compás para tomar la distancia del segmento de longitud 3 centímetros. Con la punta del metal del compás me ubico en el punto A del segmento AB de color azul. Concentro en el punto A del segmento AB, trazamos una circunferencia con radio de longitud 3 centímetros, graficada de color verde. Luego, con ayuda del compás, tomamos la distancia del segmento de longitud 4 centímetros. Luego, con la punta del metal del compás, me ubico en el punto B del segmento AB. Concentro en el punto B del segmento AB, trazamos una circunferencia con radio de longitud 4 centímetros, graficada de color anaranjado. Observamos que las dos circunferencias se intersectan en los puntos M y N. Considerando los puntos A y B, trazamos los segmentos de longitud 3 centímetros, graficado de color verde, y el de longitud 4 centímetros, graficado de color anaranjado, al punto M de la intersección de las circunferencias. Observamos que los tres segmentos dados forman el triángulo ABM. Entonces concluimos, sí es posible construir el gráfico de un triángulo con la condición dada por Alessandra. Podemos afirmar que para que un triángulo exista, la suma de las longitudes de dos lados del triángulo deben ser mayor que la longitud del tercer lado del triángulo. TV Perú. Somos todos. Una bella mansión trujillana. Aquí se realizaron importantes sucesos vinculados a la gesta libertadora de don José de San Martín. Las casas señoriales de Trujillo tienen características específicas. La altura de los techos. Otras son las ventanas. Las molduras de madera son absolutamente neoclásicas y lo más importante, los hechos históricos que sucedieron en esta casa. Esto es Museos Puertas Abiertas. Este sábado a las 5:30 de la tarde por TV Perú. Yo me quedo en casa. Gobierno del Perú. El Perú primero. A continuación, Mundo Animal. Hola a todos, mi nombre es Mayra Vila y soy arquitecta del Ministerio de Educación. Y el día de hoy me han invitado al programa para explicarles cómo los triángulos se reflejan en nuestro entorno. Para ello he preparado esta presentación que se denomina El mundo en triángulos. Pero antes de empezar, queremos retomar las ideas fuerza de la clase del día de hoy. Número 1. El triángulo es el único polígono que no se deforma. Tiene gran resistencia y estabilidad. Número 2. La triangulación permite diseñar elementos estructurales complejos.
Y número 3, los triángulos equilátero e isósceles son muy usados en la arquitectura. Hay que recordar que un triángulo equilátero es aquel que tiene sus 3 lados del mismo tamaño y un triángulo isósceles es aquel que tiene 2 lados del mismo tamaño. Ahora veamos cómo los triángulos van componiendo nuestro mundo. Para ello retomemos desde lo que nos rodea en la naturaleza. Si vemos en nuestro entorno, vemos las montañas, tienen formas triangulares. Por ejemplo, vemos acá el Nevado del Pamayo en el Parque Nacional Huascarán en Ancash. Tiene una forma triangular. Pero también lo podemos ver en la vegetación. Por ejemplo, esta hoja de álamo tiene una disposición triangular. El triángulo también se presenta en nuestro día a día. Tal es así que vamos a comenzar a verlo en las escaleras. Por ejemplo, este es un triángulo isósceles, pues tiene 2 lados del mismo tamaño. Asimismo, podemos ver el triángulo en carpas. Lo podemos ver también en sombrillas. Por ejemplo, esta sombrilla está compuesta por 8 triángulos isósceles. Y de hecho, la disposición triangular le permite tener la fortaleza para resistir la fuerza de la lluvia o también la fuerza de los vientos. Pero también los triángulos están en nuestro transporte. Por ejemplo, si vemos las bicicletas, la estructura que sostiene ambas ruedas se caracteriza por ser triangulares. También, si vemos en la Amazonía, veremos que los pequepeques que nos sirven para transportarnos se componen de 2 triángulos a ambos lados y una parte central rectangular. Y aquí es donde comenzamos a identificar que el triángulo no es solamente una forma geométrica abstracta, tiene una finalidad y tiene una importancia. Por ejemplo, aquí la disposición triangular del pequepeque es para que permita ir más rápido en la embarcación y abrir el agua a medida que pasa el volumen del objeto. También vamos a poder ver este comportamiento cuando vemos elementos voladores. Si vemos en un avión de papel, vamos a identificar que el avión está compuesto por un triángulo, isósceles también, que a su vez, si nosotros lo dividimos en la mitad, se conforma un triángulo rectángulo de ambos lados. El triángulo rectángulo es aquel que tiene un ángulo de 90 grados. Asimismo, vamos a ver que esta forma triangular también se repite en elementos como el halcón nocturno, que es una nave de batalla. Y esta nave de batalla tiene dicha disposición triangular para poder ir más rápido y a mayor velocidad. Eso quiere decir que va cortando el viento. Entonces el triángulo, como mencionaba, no es solo una forma geométrica abstracta. Se encuentra en nuestro entorno dibujando formas que adoptan funciones para nuestro día a día. Nos ha acompañado también esta figura geométrica a través de la historia, muchas veces para significar o reflejar grandeza y poder. Vamos a ver que, por ejemplo, tenemos las pirámides egipcias. Por ejemplo, esta es la pirámide de Keops. Esta pirámide está conformada por 4 triángulos equiláteros, uno a cada lado y una base cuadrada. Esta disposición permitía llegar a alturas muy altas, a la vez con un material muy pesado, lo cual fue una innovación en su momento. También, si retomamos a una época más moderna, vamos a identificar la Torre Eiffel, que tiene otra materialidad. La Torre Eiffel se caracteriza por ser muy ligera y también tiene una disposición triangular. Sin embargo, si vemos al detalle dentro de la estructura, veremos que también está conformado por muchos triángulos, que es lo que le da la rigidez suficiente para poder erigirse en 324 metros. Desde pequeños también hemos sido expuestos a triángulos. En cada juego que hemos realizado, donde hemos rodado por las colinas, bajado por las resbaladeras o incluso trepado. Y es porque el triángulo tiene una gran resistencia y estabilidad. Es decir, el triángulo es una forma geométrica muy importante al momento de abordar sistemas estructurales o constructivos. Por ejemplo, cuando hablamos de juegos tenemos el sube y baja, conformado por triángulos. También vemos aquí el Parque Bambú, que es un parque construido con bambú en Pangoa, en Junín, aquí en Perú,
y vemos que las disposiciones son triangulares para poder, con los bambús que son muy ligeros, consolidar distintos niveles de pisos con una estructura sumamente rígida. Por ejemplo, vemos acá que también hay una disposición triangular, pero también lo más importante es entender que no es solo la forma de un triángulo, sino que podemos conjugar distintas formas de triángulos para poder elegir como nuevos diseños, como nuevas estructuras. Al final, el límite es el cielo para la imaginación. Los triángulos nos han acompañado también en la escuela. Los hemos visto en forma de techos o muebles. Por ejemplo, vemos las escuelas de Plan Selva, que tienen una disposición triangular en su techo. Vemos aquí también el techo de los baños, por ejemplo, que es un triángulo equilátero, o vemos el techo del corredor, que viene a ser un triángulo rectángulo. Asimismo, vamos a ver repetido esta condición no solamente para techos de espacios interiores, sino también de exteriores, lo cual nos ayuda a protegernos. El triángulo es una forma muy usada para los techos debido a las lluvias. Esto va a permitir que las lluvias caigan y también se pueda recolectar para otros tipos de usos de las aguas servidas. La triangulación a su vez también nos permite diseñar elementos estructurales complejos, y aquí ya vamos a entrar a cómo nos ayuda un conjunto de triángulos. Por ejemplo, veremos en un puente, no vemos un triángulo, vemos varios triángulos. ¿Y por qué? Porque como es una figura sumamente rígida y que no va a perder su forma, nos va a ayudar a poder unir grandes distancias que antes no han estado unidas. Por eso este tipo de estructuras es muy usual en los puentes. Asimismo, podemos ver esta arquitectura, que es el Instituto de Artes Contemporáneas en Boston, que tiene un techo volante. Si nos fijamos dentro de la estructura de este techo, vamos a identificar que tiene una estructura metálica conformada por triángulos, que es lo que le va a dar la rigidez suficiente para poder volar sin ningún apoyo. El triángulo es el único polígono que no se deforma. Al ser el más resistente, nos ha retado a llegar también cada vez más alto. Y es así que vemos entre el edificio más alto del mundo, que es el Burj Khalifa, en Dubái, que mide 828 metros, tiene también una disposición triangular. Y eso responde a que la forma triangular nos va a permitir llegar o tener más rigidez en la estructura, poder llegar a más altura, y tiene que ver con los sistemas estructurales que están vivos. Si bien estamos más acostumbrados a ver cuadrados, eso no significa que no se haya explorado el triángulo como un espacio para habitar. Creo que estamos muy acostumbrados a identificar nuestro cuarto cuadrado, nuestra sala cuadrada, nuestro baño cuadrado. Sin embargo, por ejemplo, este edificio, que es el Museo Arqueológico de Arles, de un arquitecto denominado Henry Siriani, tiene una disposición en planta de análisis espacial. No hay ningún problema con poder habitar las puntas de la esquina. Así veremos nuevamente que el cielo es el límite para nuestra imaginación en el diseño. Así que luego de haber revisado cómo todos estos triángulos se aplican en nuestro entorno, tanto en el Perú como en el mundo, también empecemos por casa y comencemos a reconocer cuántos triángulos forman parte de nuestro día a día. Así que les pregunto, ¿cuántos triángulos han reconocido hasta el momento en su casa? Comiencen a aspirarse de su entorno y regresamos con ustedes. TV Perú. Somos todos. En el próximo capítulo de ¿Por qué somos así? El COVID-19 ha hecho realidad algo que nadie hubiera podido imaginar. Una ciudad sin tráfico. Pero cuando todo esto pase, ¿volverá el caos a las calles? ¡Maldito tráfico! Yo creo que este es un tiempo que deberíamos usar para reflexionar si queremos volver a esa normalidad. Por eso, si eres de los que odia tanto el tráfico como yo, no te puedes perder el siguiente capítulo. ¿Por qué somos así? Sábado, 5 de la tarde, TV Perú. Yo me quedo en casa.
Los virus y las bacterias son microorganismos que pueden provocarnos distintas enfermedades. Ambos son invisibles a nuestros ojos y muchos de ellos existían antes de que en la Tierra aparecieran seres vivos mayores. Los virus carecen de metabolismo propio, no se les considera seres vivos, pero necesitan de seres vivos, humanos, animales o plantas, donde alojarse para poder sobrevivir y multiplicarse. Los virus son agentes infecciosos intracelulares y casi siempre son perjudiciales para la salud, mientras que algunas bacterias pueden ser beneficiosas. Protégete para protegerme. Yo me cuido para cuidarte a ti. A continuación, Mundo Animal. Ya estamos de regreso y quiero que me cuentes qué te pareció la explicación del maestro. Para comprobar un poco lo que aprendiste, ¿puedes intentar explicarme con tus palabras lo que entendiste? Hoy aprendimos a construir triángulos haciendo uso de la regla y compás. Asimismo, comprendimos la propiedad de la existencia de un triángulo y cómo ésta depende de la relación entre sus lados. ¿Tú sabías esto? Como has visto, en este programa hemos utilizado instrumentos de dibujo, estrategias y procedimientos para la construcción de triángulos y determinar la existencia de uno. Muy bien, chicos y chicas, ahora les toca a ustedes. Y como en este programa nos gusta ponernos siempre en acción, antes de terminar quiero dejarles un reto porque sé que les encantan los desafíos. ¿Listos? Muy bien, anoten. Construye un triángulo rectángulo a partir de un segmento de longitud de 10 centímetros. Escribe el procedimiento que realizaste y da 3 ejemplos en los que se podría usar los triángulos rectángulos en nuestro contexto. Además, es importante que no te olvides de registrar los datos que recojas del video, la solución de los retos planteados y el procedimiento realizado para la construcción de un triángulo a partir de un segmento de longitud de 10 centímetros. Tus trabajos los guardarás en un folder que será donde archivarás las evidencias de tu aprendizaje. Comparte tu aprendizaje con los familiares para que ellos también puedan conocer y comprender sobre la construcción de los triángulos. Coméntales sobre el uso de los triángulos en nuestra vida cotidiana. Vas a ver que se van a sorprender muchísimo. Hemos llegado al final de nuestro programa, pero recuerda siempre que no estás solo, que si necesitas hablar con alguien, busca a un adulto de confianza. ¿Sí? Nos vemos la próxima, aquí en Aprende en Casa.